habla de que aquí paso, Señor excelentísimo, en mi vida, con este mal inoportuno de mi mujer, ejercitando actos de paciencia, que si fueran voluntarios como precisos, no fuera aquí su penitencia menos que el principio de purgatorio, lo que está padeciendo. Pero García, el médico celebradísimo y único, traído de su cátedra de Alcalá a curar al confesor, la ha visto. Creo, escribí a vuestra excelencia, se resuelve a fuente. Explico, a fuente son unas llagas que se hacen artificialmente los médicos a los pacientes para que salieran los malos humores, incluso hacer sangre. Entonces, con ese concepto de fuente, y esto es alumno, esto es el barroco, ¿eh? Con la idea de fuente, mira lo que dice Lope. Fuente. Si fuere, deme el parabín vuestra excelencia, que siendo mi mujer tan flaca, será tan fresca. Está hablando de la fuente del río, será tan fresca. Y termina diciendo, ahora sí que seré verdadero pastor de romance de estos tiempos, pues estaré todo el año en riberas de su fuente. Como si fuese Garcilaso en su fuente, ¿no? Los pastores de Garcilaso, a partir de una llaga que le hace la mujer. Claro, esto al duque le encantaba, recibir esta carta, y aparte que Lope, magnífico, grandísimo, un poeta, pues no podía evitar sacar de su minero. Y también hace una referencia de algo así como que, y en la misma carta, volviendo sobre el tema mujeril, simplemente no me resisto a decir, dícenme que están en Madrid muy quejosas las mujeres, que siendo tan fáciles hay hombres presos, traidores de la naturaleza y bueno, otro tipo de generaciones sexuales. Vamos a base. Por estar en horario. Y sí quiero llegar a un punto a hablar de Lope, que es el Lope más teatral, el Lope más centra su trabajo, donde las cartas también arrojan bastante. Lope estuvo siempre bastante relacionado con el mundillo del teatro, autores, actrices, no solamente para su deleite, sino también porque vivía en ese mundillo. Y durante las cartas hay muchos comentarios de eso. No voy a entrar en obras concretas de Lope que están citadas en las cartas porque eso lo va a hacer Irene, ni voy a hablar de qué juego se llevaba con algunos actores, algunas actrices, o cómo se llevaba Lope de Vega con autores o dramaturgos coetáneos, porque eso lo va a hacer Yolanda, que aparecen en las cartas, pero sí que en las cartas podemos ver cómo hay un comentario. Esta carta es al conde de Saldaña, y veis cómo no le falta ironía, un poco de gracia, incluso malicia, cuando habla de una compañía de teatro y dice, aquí no hay cosa nueva, sino la es hacer salir a los que de otros lugares se avecinaron a este, y que Jerónimo López vino con la Baltasar, algo más flaca. La viuda de Sánchez ya es de Heredia, que otros son chismorreas, porque se ha casado, tu viuda, etc. Persuadina que se case y dice que venga el señor Gaiferos a liberarla. Esa figura del romance, muy de romance. Murióse Parirulico, sería el apodo de alguna actriz. Hermosa, moza, música y mujer de la comedia única. De todo esto no se le da a vuestra excelencia un cuarto y tiene razón. Bueno, es un chismorreo que están contando entre ellos. Pero ya me quiero adentrar para ir terminando y sí que pido... El año de la carta es 1608. Y sí quiero entrar en una parte que creo quizá la de más enjundia y más importante, y pido ayuda al público, por supuesto. ¿Cómo se traduce en alguna carta de Lope, un Lope ya un tanto mayor, que no sabemos exactamente si de una forma sincera o no, se queja de que en el teatro las cosas no van bien. Un Lope que le pide al duque de Sesa, le pide una capellanía, le pide algo así como un salario, como una pensión, algo donde agarrarse,
porque dice que las cosas del teatro ya no van como iban antes. Estamos hablando del gran Lope, el dominador de escena. Nuevo le parecerá a vuestra excelencia este pensamiento, aunque la verdad no es si tiene de serlo más que la calidad que le falta. Día que ha deseado dejar de escribir. Mira lo que dice Lope de Vega, el gran Lope de Vega. Días ha deseado dejar de escribir para el teatro. Así por la edad que pide cosas más severas, como por el cansancio y aflicción del espíritu que me pone. Esto propuse en mi enfermedad, si de aquella tormenta libre llegara al puerto, mas como a todas le sucede, en besando la tierra, no me acordé del agua. Habla de Señor Excelentísimo, he escrito 2 buenas comedias que me han silbado y ya para el teatro parece que no sirvo, y quizá un poco lástima que quiere dar al duque de Sesa para que lo haga capellán, que lo hace posteriormente, y que le dé una especie de salario, de pensión para los días que le quedan, porque no se ve como poeta dramático triunfando. Esto es un debate interesante, realmente es lastimoso porque se hace lastimoso y se hace la víctima para conseguir esa capellanía. Realmente es verdad que a Lope ya las cosas no iban al teatro. Estamos hablando que Lope es un caso claro de poeta propane lucrando, se vivía del teatro, y estamos en una época, la carta es de, perdón un segundo, que creo que no lo he dicho. Sí, la carta del 30, estamos hablando que en esta época hay un ascenso de otros poetas dramáticos, los pájaros nuevos, que decía el propio Lope de Vega. Estamos hablando de que Lope de Vega, si lo tuvo alguna vez, pierde el favor del conde duque de Olivares, y el conde duque de Olivares lo que hace es a Calderón, Rojas Zorrilla, Vélez de Guevara, los patrocina. Es verdad que le están comiendo un poco el terreno. Ahí hay incluso una anécdota que se cuenta que quieren hacer una especie de batalla entre Calderón y Vélez y otro autor que no recuerdo, con Lope y Montalbán, que escriban una comedia, a quién le sale mejor, que Lope no hace y piensa que luego se la guarda para hacer el castigo sin venganza, pero entonces no sabemos hasta qué punto realmente Lope en esta carta realmente está cansado del teatro, ve que esos pájaros nuevos le están comiendo el terreno, si realmente lo hace para ganarse solo la capellanía, pero es muy interesante ver este punto de vista y que eso no lo da la carta. Si es posible que Lope, no sé si es posible que Lope se viese en una época de crisis o en ese espíritu que él tenía realmente no era para tanto, y lo que hace es dar lástima al duque de Sesa. Quizá nunca lo sabremos, pero sí es llamativo como mínimo el hecho de que Lope hable de sí mismo así. Y no solamente en esta carta, sino hay otra carta, que es la última que habla que Nicolás Marín recoge, donde es curioso, y te va a volver a salir un poco la malicia casi que regresa de Lope, pero por lo menos esta parte es bastante interesante. Es a una persona desconocida en 1633. Vuelve a hablar de autores de comedia, de actores. Lope se vuelve a ver minusvalorado alguna obra suya y está un poco picado. Y llega un momento donde voy a decir lo siguiente porque es bastante elocuente y ya voy terminando con la reflexión final. Está hablando de una obra que no le ha salido bien y dice: fuese Avendaño a Toledo, porque en su compañía, que no debe de ser dichosa, no se acaba comedia mía, ni de otro. Y mira lo que dice: efectos de mal gracioso, galán gordo y dama fría. O sea, es verdad que no salen bien la obra, el Avendaño no saca bien la obra esta mía, ni de otro. Pero no es por culpa mía. Galán gordo, es que me parece genial. Efectos de mal gracioso en una compañía. Claro, efectivamente, es que está dando la línea de flotación de lo que es una compañía. Mal gracioso, galán gordo y dama fría, ¿no? Podemos achacar que una de las razones de que
Don Gil de las Calzas Verdes no se leese bien, era porque esa Jerónimo de Burgos ya no estaba en sus plenas facultades y física, y entonces eso hasta puede afectar. Realmente... Más años que un solar de la montaña, más arrugas que un repollo, que le dice en la carta de 1915, donde fracasó en Don Gil. Entonces, claro, ¿hasta qué punto realmente ya la obra de Lope en los años 30, donde hay un ascenso patrocinado, y porque Calderón es Calderón también, por supuesto, realmente realmente eso es lo que provoca ese Lope desengañado, ese Lope de senectud ya un poco casi amargado, casi renegando en estas dos últimas cartas, casi renegando el teatro, o realmente era que ya su cima había pasado, o realmente es que ya posiblemente se deba a 3 o 4 obras, lo que uno podría llamar malos montajes, los que provocan que este Lope hable así. No lo sabemos, pero lo importante es que las cartas dan luz a esto. Lo importante es que las cartas de Lope hacen que las que recogió Gonzalo de Mezúa, Nicolás Marí en esta selección, ayudan a entender muchas cosas, no solamente de la obra de Lope, no solamente de su vida, sino de algo mucho más importante, de su obra, de su trabajo como poeta dramático y en general del teatro y de la vida del siglo XX. Por eso creo que son un importante faro que ilumina muchas cosas de esa época, y creo que traerla a esta semana de la carta manuscrita ha sido un acierto. Y yo no tengo más que decir a este respecto. No sé si alguien quiere comentar algo, después comentamos. Y para estar ajustado al tiempo, voy a dar paso a Irene, que Irene es, como ya me han comentado, no la voy a presentar, es una alumna de cuarto, que cuando doy mi clase me preguntan, cosa que le agradezco, que ella lo sabe. Y bueno, va a seguir en consonancia con estas cartas de Lope de Vega, y bueno, nos va a hablar de alguna obra que cita en concreto y nos va a dar luz y nos va a aproximar bastante a esa obra. Por lo tanto, no solamente vamos a saber sobre cartas manuscritas epístolas y cartas manuscritas en el siglo de oro, sino vamos a ver muchas más cosas sobre Lope, que eso es lo, como dicen mis alumnos, mola mucho. Bueno, ¿se me oye? Sí. Vale, bueno, pues eso, lo que ya ha dicho él, yo voy a hablar de la obra de Lope a partir de su correspondencia con el duque de Sesa. Y bueno, yo comenzaría diciendo que si hay dos adjetivos que definen muy bien a Lope, y yo creo que todos estaríamos de acuerdo, son prolífico y polifacético, ¿no? Porque dicho así mal y pronto, o sea, Lope escribió mucho y de todo. Felipe Pedraza ya ha dicho en más de una ocasión que su fecundidad legendaria llega al punto de perjudicarle, porque él mismo se oscurece, ¿no? Las obras más brillantes pues oscurecen las que han sido menos alabadas, aunque no por ello desmerecedoras de elogio, pero es así, es algo que pasa con los grandes. Si hemos de creer a su primer biógrafo, fue un niño prodigio, dice, excediendo conocidamente a los demás en la cólera de estudiar las primeras letras, arte que perfeccionó en sus años de estudio en la Universidad de Alcalá, y ya muy pronto entró a formar parte del círculo de escritores de la época, y ya antes de los 30 años pues vivía del éxito de sus dramas teatrales. Y voy a empezar hablando de uno de ellos, en primer lugar porque lo menciona en una de las cartas que envía al duque, y en segundo lugar porque tiene que ver con ese polifacetismo del que hablábamos, porque no es una de las comedias ortodoxas ni más conocidas de Lope. Se titula El mejor mozo de España y aborda el tema histórico del casamiento entre Fernando e Isabel, los reyes católicos, en 1469. Sabemos que la compuso en junio de 1611, pero no dio noticia a su mecenas, el duque de Sesa, hasta un mes siguiente, y le dice en una carta: la comedia del mejor mozo de España no fue a lo menos verdadera, porque no fue de vuestra excelencia, para cuyas virtudes y grandezas me holgara yo de ser el mayor ingenio del mundo. No le escribí de esto nada a vuestra excelencia, porque comedias a mí es como paños en Segovia, color en Granada,
Guadamecíes en Córdoba y vocablos nuevos en Don Lorenzo. Bueno, Don Lorenzo sería un admirador y seguidor de Góngora. El caso es que, bueno, con estas palabras primero vemos una de las múltiples muestras de pleitesía que Lope reitera, ¿no?, y repite a lo largo de su correspondencia, lo que ha dicho antes Rafa, esa sumisión continua al duque. Y luego, por otro lado, pues vemos lo que decía antes de prolífico, o sea, él es consciente perfectamente de esa gran capacidad y disposición para escribir comedias. Para hacernos una idea, él se atribuyó la autoría de unas 1500 comedias, piezas dramáticas, de las cuales conservamos 426, y de esas 426 de atribución segura tenemos 314, que se dice pronto. Aparte de 42 autos sacramentales y luego pues toda la obra no dramática de la que hablaré ahora luego. Bueno, la razón por la que no se trata de una comedia al uso es porque el público conoce ya de antemano la historia, entonces el público sabe que Fernando e Isabel se van a casar, van a unificar los reinos y van a expulsar a los árabes, ¿no? Entonces la tensión dramática no puede residir en un final sorprendente. Por lo tanto, ¿qué hacer para captar la atención del público? Pues lo que hace Lope es distribuirla muy hábilmente a lo largo del desarrollo, ¿no?, de la trama, sobre todo en las escenas secundarias, porque el público sabe cómo termina la obra, pero no sabe cómo se llega, ¿no?, cómo se llega hasta el final, cómo se deshacen de los pretendientes de Isabel, cómo Fernando pasa la frontera de Castilla, cómo se produce el encuentro, y todo eso es lo que el público quiere ver, ¿no? Otro recurso que utiliza es aprovecharse de que el público conoce ya los hechos para prefigurar o anticipar sucesos futuros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un segundo acto aparece una bruja musulmana y le dice a Fernando que él va a ser el responsable de su destierro de España, ¿no? Y entonces le entrega un emblema con una F y una I mayúsculas coronadas sobre un montón de árabes y de judíos muertos, ¿no? Entonces el personaje realmente desconoce el significado, pero el público sí que sabe de lo que está hablando, reconoce la profecía, ¿no? Entonces, con todo esto, Lope dota a la comedia, un drama histórico, de una aura de predestinación, ¿no?, que lo que hace es contribuir a engrandecer, a mitificar la figura de los reyes católicos, que era en definitiva lo que pretendía. Por ejemplo, en uno de los episodios secundarios, que hemos dicho que es donde reside también la tensión dramática, uno de los pretendientes de Isabel, que es Pedro Girón, reta a Dios a que se va a casar con Isabel con o sin el favor divino, y una vez pronunciadas esas palabras muere súbitamente, ¿no? Entonces el mensaje que está transmitiendo es muy claro. Dios ha dispuesto desde el principio que Isabel y Fernando se casan, unifican los reinos, expulsan a los infieles, y bueno, pues la voluntad divina se cumple entonces, ahora y siempre, ¿no? Ese es el mensaje. Y el tercer recurso que utiliza Lope es la comicidad, que sabe que tiene muchísimo éxito y por eso es un recurso que explota. Utiliza muchas anfibologías, chistes verbales, descripciones burlescas, situaciones cómicas. Por ejemplo, cuando Fernando se disfraza de mozo de mulas para pasar la frontera que hay en Castilla, se encuentra con el personaje cómico por excelencia, que es Martín. Entonces Martín le habla a Fernando como si fuera un igual, ¿no? Y entonces Fernando no sabe cómo reaccionar. Entonces todo esto, él sabe que le gusta mucho al público y lo utiliza. En definitiva, no se trata de una comedia al uso porque su estructura no está orientada hacia un desenlace sorprendente, sino que más bien es una estructura formada por una yuxtaposición de escenas, todas ellas pues dirigidas a celebrar el origen mítico histórico del reino español y también pues a divertir al público con las peripecias de los jóvenes reyes. Y bueno, pues ahora paso a hablar de la obra no dramática de Lope, de la cual también deja huella en su correspondencia con el duque de Sesa. Ese mismo año, a finales de octubre, le envía otra carta en la que menciona unos soliloquios y unos romances. Los soliloquios son los 4 soliloquios de Lope de Vega, Carpio, llanto y lágrimas que hizo arrodillado delante de un crucifijo. Bueno, un título interminable que sabemos que en esa época eran larguísimos. Y luego unos romances que probablemente serían los 14 romances a la pasión de nuestro Señor Jesucristo.
Seguramente Lope lo escribió por encargo en algún papel suelto, se lo entregó al dueño y al no tener copia, no quedarse con manuscrito, una vez quiso imprimirlo, tuvo que buscarlos para hacer una copia. Entonces, en la carta que le envía dice que ha encontrado que un fraile tiene esos romances y esos soliloquios y entonces se los va a pedir para hacer una copia y darla a la imprenta. Lo que hace en la carta es pedir la intercesión del duque para, bueno, pues que ese préstamo sea más fácil, ¿no? Entonces le dice, no hallaba los soliloquios y romances en persona alguna de este lugar, y pienso que los tienen todos, porque tengo desgracia en hallar lo que busco. Ya quiso Dios que los tuviese un fraile, diómelos con su condición de que en trasladándolos, copiándolos, se los volvería legalmente. Esto es decir a vuestra excelencia que me saque de este fraile con mandar allá que los copie algún devotísimo escribano. Yo no sé qué tan verdaderos van, pero sé que el original era mío. Es decir, él estaba preocupado porque hubiera habido modificaciones de su texto original. Y luego dice, esto mismo respondo a las comedias, y en cuanto a las de Lignán y Lupercio, no puedo dar más señas de las dichas, a que me remito, señor excelentísimo. Bueno, porque sabemos que en esa época el duque de Sesa estaba reuniendo obras dramáticas de distintos escritores y le pediría a Lope de Vega, por supuesto. Entonces, de esta carta, para empezar, sorprende un poco la negligencia de Lope con respecto a sus creaciones poéticas, porque no tiene los originales de sus obras, ni siquiera de las obras dramáticas que tanto dinero y fama le retribuían, ¿no? Con todo hay que decir que era un proceso habitual en la época, sobre todo a principios del 17, y también pues, teniendo en cuenta la cantidad de comedias, versos y obras que escribía Lope, pues se entiende más. Y también así se comprende que las listas que él mismo elaboró de sus comedias y que ponía al inicio de algunas obras, como El peregrino en su patria, pues que también sean tan incompletas. Vale, ahora haré un breve comentario de las obras. Cuando las nombra en la carta, ni los soliloquios ni los romances estaban imprimidos, estaban todavía inéditos. Los romances saldrían impresos en las rimas sacras, que se publican en Madrid en 1614, y luego con posterioridad saldrían de nuevo impresos sueltos. Y los soliloquios se imprimieron en 1612 en Valladolid y Salamanca, y 14 años después volverían a imprimirse junto con otros 3 más, o sea, 7 en total, bajo el título de Soliloquios amorosos de un alma a Dios. Bueno, y por lo visto fueron del agrado del duque de Sesa, porque en la siguiente carta que le envía a Lope le dice que agraden a vuestra excelencia estos versos divinos es muy conforme a su entendimiento y virtud, y quisiera que fueran escritos de mis originales, que me quedó este disgusto cuando los envié. Bueno, en cuanto a los soliloquios, pues Lope presenta la obra como una traducción que él mismo ha hecho de unos versos latinos de un tal Gabriel Padre Pepeo, que es un anagrama de Lope de Vega Carpio, y en ellos pues imprime una fuerza pasional y una sensualidad pues que los aparta mucho de la línea de soliloquios de San Agustín, por ejemplo, y en cuanto a la forma, decir que son como una especie de monólogos poéticos formados por 20 redondillas y un comentario en prosa al final. Voy a leer un fragmento del Soliloquio tercero que dice así. Manso cordero ofendido, puesto en una cruz por mí, que 1000 veces os vendí después que fuisteis vendido. Dadme licencia, Señor, para que deshecho en llanto, pueda en vuestro rostro santo llorar lágrimas de amor. ¿Es posible, vida mía, que tanto mal os causé, que os dejé, que os olvidé, ya que vuestro amor sabía? Tengo por dolor más fuerte que el veros muerto por mí, el saber que os ofendí cuando supe vuestra muerte. Entonces aquí vemos el tema del arrepentimiento por esos años de irreflexiva juventud en los que desoía la palabra divina, y también un tono pues muy directo, muy pasional, muy sincero. Y estos dos elementos, el tema del arrepentimiento y el tono, pues van a reaparecer en las rimas sacras. La literatura sacra en Lope pues va a formar parte de una etapa esencial. Ya la cultivó en su juventud, pero luego esta faceta se va a acentuar mucho, sobre todo a partir de 1610, que es cuando rompe con Micaela Luján, se instala en Madrid con su familia legítima, y luego además en los años posteriores pues va a vivir una crisis personal pues propiciada por la muerte de su hijo Carlos Félix, muere su mujer,
fracasa en sus aspiraciones como cronista real y bueno, pues todo esto desemboca en 1614 en su ordenación como sacerdote, que pues con una clara vocación mística, aunque no por ello va a abandonar la vocación dramática, ni siquiera la amorosa, porque sabemos que Marta de Nevares aparece en la vida del autor pues poco después de recibir las órdenes sagradas y de sacar a la luz sus rimas sacras. Felipe Pedraza dice que, literalmente, entre todas estas obras de inspiración religiosa destacan dos, escritas en los primeros momentos de esta etapa dedicada a temas sacros, las rimas sacras y los pastores de Belén. Voy a hablar un poquito de cada una de ellas. Ya he dicho que las rimas sacras se publican en Madrid en 1614, recoge poemas todos de temática religiosa, aunque con forma y tono muy diferentes, incluye, ya hemos dicho, los romances que mencionaba Lope en su carta, 100 sonetos y luego pues otras composiciones de diversa índole y calidad, aunque las más estimadas hoy en día son aquellas más apasionadas, más sinceras, en las que pues Lope muestra con sinceridad su arrepentimiento y su profundo amor divino, y tanto es así, tanto es este amor que roza casi lo erótico, de modo que muchos poemas podrían estar perfectamente entre las rimas profanas. Por ejemplo, voy a leer uno de ellos. No sabe qué es amor quien no te ama, celestial hermosura, esposo bello. Tu cabeza es de oro, y tu cabello como el cogollo que la palma enrama. Tu boca como lirio, que derrama licor al alba, de marfil tu cuello, tu mano el torno, y en su palma el sello que el alma por disfraz jacintos llama. Ay Dios, ¿en qué pensé cuando dejando tanta belleza y las mortales viendo, perdí lo que pudiera estar gozando? Mas si del tiempo que perdí me ofendo, tal prisa me daré, que un hora amando venza los años que pasé fingiendo. Vemos que reaparece el tema del arrepentimiento, un tono pasional, sincero. Además, en las rimas sacras aparecen muchos otros sonetos en la misma línea. Por ejemplo, aquel que dice: yo pagaré con lágrimas la risa que tuve en la verdura de mis años. Y como afirma el mismo Pedraza, en esta sección las rimas sacras vienen a ser un cancionero petrarquista cuya laura es el propio Cristo, pero a diferencia de las tópicas amadas esquivas e ideales, Jesús es un amante apasionado y perseverante, que busca al poeta a pesar de desdenes y abandonos. Y el mejor ejemplo de ello pues lo tenemos en una de las composiciones más famosas del autor, que es: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno escuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate agora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía? Y cuántas, hermosura soberana, mañana la abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Efectivamente, esta parte de las rimas viene directamente de la tradición petrarquista, tanto en la palinodia profana inicial, es decir, la retractación pública por los desafueros juveniles del pasado, como en las imágenes de la belleza ideal de la amada, que él vuelve a lo divino, a Cristo. Y bueno, la obra pues fue celebrada por el público hasta el punto de que fue reeditada en 3 ocasiones en menos de, un poco más de 10 años. Sin embargo, no cosechó tantos éxitos como su novela pastoril a lo divino, Los pastores de Belén, que apareció 2 años antes. La compuso en otoño de 1611, seguramente a continuación de los romances y los soliloquios. Y en la carta que leíamos antes, en la que Lope pues, se congratula de que al duque le hayan agradado los romances y los soliloquios, pues continúa diciendo: y sepa vuestra excelencia, señor, que estos días he escrito un libro que llamo Pastores de Belén, prosas y versos divinos a la traza de la Arcadia. Dicen mis amigos, lisonja aparte, que es lo más acertado de mis ignorancias, con cuyo ánimo le he presentado al consejo y le imprimiré con toda brevedad, que ha sido devoción mía, y aunque de materia sagrada, tan copioso de historia humana y divina, que pienso será recibido igualmente. Y efectivamente no andaban desencaminadas sus amistades, porque Lope supo asimilar y reproducir con maestría ese tono popular de sencilla inocencia, ¿no?, de las composiciones tradicionales, sobre todo los villancicos y las églogas. Voy a leer un villancico que dice: no lloréis mis ojos,
Niño Dios, callad, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Vuestra madre hermosa, que cantando está, llorará también si ve que lloráis. O es fuego o es frío la causa que os dan. Si es amor, mis ojos muy pequeño amáis. Enjugad las perlas, nácar celestial, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? La obra la dedica a su hijo Carlos Félix, que morirá meses después, y en las palabras que le dedica al inicio, pues vuelve a manifestar su desengaño de madurez, porque le advierte de que esas Arcadias de pastores humanos, digamos la belleza y la felicidad terrenales, pues le tuvieron engañado en su juventud, y las Arcadias de pastores divinos pues han venido a dar con su desengaño, ¿no? Y leo estas palabras que le dedica porque también es otra especie de carta que le envía a su hijo, y dice: estas prosas y versos al niño Dios se dirigen bien a vuestros tiernos años, porque si Él os concede lo que yo os deseo, será bien que cuando halléis Arcadias de pastores humanos, sepáis que estos divinos escribieron mis desengaños, y aquellos mis ignorancias. Leed estas niñeces, comenzad en este Christus, que Él os enseñará mejor cómo habéis de pasar las vuestras. Él os guarde vuestro Padre. Y Lope, bueno, deseaba verlo impreso para el día de Navidad del año 1611, pero tuvo que esperar hasta febrero de 1612, y de esto pues se lo hace saber a su mecenas, y lo sabemos por la carta que le envía. Le dice: mi libro de los pastores de Belén ha salido después de la Navidad. Yo tenía para enviárselo a vuestra excelencia, y Bermúdez, el criado del duque, me quitó de este cuidado, y yo gusto que vuestra excelencia se lo agradezca a él, aunque no sé si cosas de devoción vendrían a propósito ahora en lugar que hace tan insolentes fríos. Bueno, y ya con esto pues cerramos este apartado de la obra de Lope a partir de su correspondencia con el duque de Sesa. No ha sido esta una exposición exhaustiva de todas las obras que él menciona a lo largo de todas las cartas, pero tampoco era lo que pretendíamos, sino más bien incidir en la importancia que tienen las cartas y en general los paratextos como documentos que aportan mucha información sobre el proceso de escritura de las obras, ¿no? Que sabemos que en Lope pues, era una escritura casi solapada por la velocidad con que lo hacía, sobre la información sobre la impresión de las obras, que en los pastores de Belén, pues por ejemplo, se retrasó unos meses, sobre la actitud del autor hacia sus propias obras, que sabemos que en Lope era algo descuidada, ¿no? Por lo menos en esta época, porque no tenía los manuscritos originales, ni llevaba la cuenta de las obras que había escrito, y también sobre la recepción, ¿no? De esas obras. Sabemos que al duque le agradaron los soliloquios y los romances, que el círculo de Lope pues, celebró los pastores de Belén, y bueno, ese era un objetivo, y el otro pues insistir una vez más en, bueno, pues en la genialidad de este gran monstruo de naturaleza, como lo llamó Cervantes, capaz de cultivar con maestría todos los géneros, pero además de renovarlos, ¿no? Porque a él debemos la consolidación del teatro comercial y sus fórmulas, que siguen vigentes en la actualidad. Él dio un nuevo esplendor a la lírica petrarquista con sus rimas, y también un nuevo color a la lírica tradicional con sus pastores de Belén. Así que por todo ello lo queríamos homenajear esta semana, y nada, vamos a seguir haciéndolo de mano de mi compañera Yolanda Urbano. Le cedo la palabra. Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, de obligado cumplimiento, resaltar mi sentimiento de satisfacción por realizar esta labor en sentido amplio, que ha sido muy gratificante poder conocer la vida, o mejor dicho, aspectos concretos de la vida de Lope Félix de Vega Carpio, a través de la lectura de sus cartas. Todos sabemos que no siempre que nos embaucamos en hacer alguna actividad lingüística o literaria, pues llegamos al deleite. En muchas ocasiones prima pues la obligación, la necesidad, pero nosotros hemos sido muy afortunados porque hemos hecho el prodesse de lectare gracias al ingenio del famoso dramaturgo. Existen diversos contenidos de tipo personal y profesional en el epistolario, como hemos visto, de Lope de Vega. Nosotros vamos a centrarnos en dos temas que son los que nos resultan más atractivos de Lope. Evidentemente uno es su pasión, las mujeres, y otro es la inquina que siente hacia sus enemigos, los culteranos, y ahí está el jefe, Góngora, y sobre todo con Miguel de Cervantes.
Con respecto a las mujeres, obviamente, debía aparecer la actitud misógina propia de los siglos de oro y sobre todo propia del barroco. No olvidemos que Lope es un hombre muy barroco, hombre amante del buen vivir, cuya pasión son las mujeres sin reparo, sin ser y siendo sacerdote. Hay que tener en cuenta también que la mujer barroca es una mujer que también gusta del sexo y que, al igual que el conglomerado social que la rodea, participa del juego de la doble moral española que se gastaba en los siglos de oro. Sin más preámbulos, leeremos diversos fragmentos donde habla con el duque de Sesa, su protector, sobre su experiencia con las mujeres. Entonces, Madrid, 25-26 de julio de 1615, le dice así: desvélese cuanto quisiere esta casta dama, si fue prevenido de reliquias para hablarla y si la oyó, decir entre dientes algunas palabras luego que le vio mirarla, que es con lo que dice que encanta los que la miran. ¿No? Esa mujer ya que a través de la vista, el sentido tan importante en el barroco, encanta a los hombres, los engaña. Que bien imagino que, ido vuestra excelencia, se conjugaría el pellejo del mono que tiene entre sus vestidos para estas ocasiones y se resolverían los pucheros de Leria con que andábamos alrededor como arcaduces de noria ciertos amantes de un tiempo. Y ahora, es lo más interesante, nos va citando esos amantes que dice: pues habiendo yo dormido con ella, entró don Tomasillo al amanecer y estuvo hasta las 8. Y desde esta hora hasta las 11 el recogidor hurtado. Y antes de comer remató esta danza un representante, lujuria que no se cuenta, de Juana de Villalba. Esta mujer que estuvo tan entretenida, además es una mujer casada. Es una actriz y es una mujer casada con Baltasar de Pinedo. Entonces, viendo este fragmento, pues comprobamos cómo existen esas mujeres promiscuas en el barroco, que muchas están casadas, y aparece el tópico del cornudo, que el mismo Quevedo dedica sus versos a satirizar sobre el tema del cornudo. Rescatamos otro fragmento de otra carta donde se puede plasmar esa personalidad simpática y desenfadada del dramaturgo, donde usa el ingenio a través de la hipérbole y del humor, que arremete contra las mujeres, pero que nosotras al leerlo pues simplemente nos esboza una sonrisa, por la originalidad con la que genera la crítica. Entonces dice: y lo que le digo acerca de esos casamientos que me dice este amigo que se tratan, lo que le aconsejo que lo mire bien, que duerma sobre ello antes que sobre ella, porque es una cárcel de la libertad y una abreviatura de la vida, y quien se casa por 4.000 dará dentro de pocas horas 40.000 por no saberse casado. Pero vuestra merced es muy cuerdo y lo mirará mejor que yo, de Toledo, de agosto 16 de 1604. Recogemos otro fragmento de la carta que le escribe a su amigo de Valladolid, y dice: yo tengo salud y toda aquella casa, doña Juana, está para parir, que no hace menores los cuidados. Doña Juana de Guardo es la segunda esposa de Lope de Vega. Haciendo un recorrido rápido de sus azares amorosos, porque si no, sí que necesitaríamos toda la semana nada más que para hablar de los amores de Lope de Vega, diremos que tiene primero un problema con el que tiene que pagar con la prisión, también por un lío de faldas, y al salir de la prisión tiene que cumplir un destierro. Nuestro Lope es incorregible y conforme sale de la prisión y tiene que cumplir el destierro y partir para Valencia, coge a Isabel de Urbina y la rapta y se la lleva. Entonces después, pues claro, ya rota esa honra tan importante de los siglos de oro, ese casticismo, pues aquello pues termina en un matrimonio. Muerta, Isabel de Urbina se casa con Juana de Guardo, se cuenta, se comenta que por el dinero. De hecho, a todas sus mujeres siempre les pone un apodo y les dedica gran parte de su producción. Y a Juana de Guardo no. De hecho, dicen que era una mujer vulgar y eso a Lope no le gustaba. Esto serían lo que son las mujeres con las que se casa, pero amantes tuvo también bastantes, como hemos dicho, siendo y sin ser sacerdote, y hijos reconocidos se les cuentan 15. De ellos también es verdad que mueren 10 en su niñez, algo que también
era muy habitual en aquel contexto histórico-social de los siglos de oro. En el año, después de casarse con Isabel de Urbina, muere Isabel de Urbina y se casa con Juana de Guardo, y en el año 1612 se muere su hijo favorito, que es Carlos Félix, y un año después, en 1613, muere Juana de Guardo. Este varapalo a Lope le lleva a ordenarse sacerdote. Pero la pasión que tiene Lope por las mujeres no se va a quedar menguada por el hecho de compartirla con la Iglesia. Entonces, su ingenio lo que hace es que es todavía mayor para poder amancebarse con las mujeres. De hecho, en esta carta de Madrid de finales de junio de 1616, dice: 3 veces he ido en busca de vuestra excelencia, señor, para besarle los pies y tomar su bendición, que con una carta del general Francisco voy a Valencia, por aquel hijo mío fraile descalzo. Bien, casualmente en Valencia quien estaba era Lucía de Salcedo. Lope parte en junio, hemos dicho, en 1616, y no regresa hasta agosto de ese mismo año, o sea, mes y medio, y se coincide con esta actriz que está actuando con una compañía en las tierras valencianas. Entonces, pues tiene que tirar más del invenio para poder llevar a cabo sus pasiones. A finales de ese mismo año se amanceba con Marta de Nevares. En Marta de Nevares será el amor el gran amor de Lope de Vega. Lope es consciente de sus pecados amorosos y de hecho él mismo afirma en una carta: Dios castiga en mis huesos los pecados de mi carne. Indiscutiblemente el amor por Marta de Nevares marcó su vida, y en esta carta él habla de la pena de su alma por la pasión que siente hacia esa mujer y por no poder llevar a cabo dicha pasión. Entonces dice así con respecto al alma: en ella traigo estos días 1000 pesares de verla empleada tan bajamente y sin remedio, porque no estoy en tiempo de poder aplicarle ninguno, no porque fuera imposible, pero porque el oficio y la reputación que impiden que pueda reducir esta potencia en acto. Cuando hablamos de potencia y hablamos de acto, hablamos de filosofía. En potencia es cuando deseas algo que no tienes y acto es llevarlo a cabo. Evidentemente está hablando de que desea sexualmente a Marta de Nevares y que está enamorado de Marta de Nevares, pero él es sacerdote. De todas maneras es una excusa porque acaba teniendo relaciones con Marta de Nevares y dice: certifico a vuestra excelencia que a grandes tiempos, que es este amor espiritual y casi platónico, pero que en el atormentante más parece de Plutón que de Platón, porque todo el infierno se conjura contra mi imaginación. Él ya tiene esos deseos sexuales de poseerla, y que si no estuviera de por medio el que resulta de las confesiones y sacrificios, Jesucristo, desconfiara de hallar templanza y acabara con el soneto de Camões al amor de Jacob. Le escribe al duque de Sesa en Madrid el 2 de marzo de 1612, pero en esta ocasión ya no le escribe para hablarle de mujeres, sino que le escribe para hablarle de sus enemigos. Las alusiones que hace hacia Miguel de Cervantes y hacia Góngora, al que directamente le escribe también cartas, en el que siempre hay como un doble juego, porque es como un ataque o muy ligero o muy sublime o de forma muy implícita. Sin embargo, Miguel de Cervantes que le hace referencias de forma directa y clara. Es una enemistad completamente abierta. Dice así en la carta de Madrid del 2 de marzo de 1612: de poetas no digo, buen siglo es este. Muchos están en cierne para el año que viene, pero ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a Don Quijote. La explicación de esta afirmación la encontramos en que Lope no entiende cómo un poeta puede ser tan necio de escribir poemas laudatorios en su propia obra en sus preliminares, ¿no? Antes de que salga. Entonces, Lope y Cervantes, es cierto que habían sido amigos al menos hasta el año 1602. De hecho, cuando Cervantes publica la Galatea, escribe varios homenajes a poetas, entre ellos dedica uno a Lope. Existen varias teorías acerca de su enemistad.
Una de ellas incluso acusa a Lope de haber escrito El Quijote de Avellaneda, teoría de Nicolás Martín. Pero lo cierto y verdad, según nos explica el catedrático Antonio Reyes de la Universidad Autónoma de Madrid, lo que sí se puede confirmar es que escribió el prólogo y conocía el autor. Pero estamos hablando de dos grandes figuras de los siglos de oro. Y estamos hablando de dos grandes figuras que son dos innovadores. Uno crea la comedia nueva y el otro crea la novela moderna. Pero paradojas de la vida, Cervantes lo que quiere es triunfar como dramaturgo y Lope triunfar como escritor de novelas. A colación de esto nos dice Antonio Rey que su rivalidad nacía, entre otras cosas, de la conciencia que ambos tenían de enfrentarse a un enemigo formidable. Es decir, los dos sabían que su adversario era un genio. De hecho, Martín Jiménez Alfonso, catedrático de la Universidad de Valladolid, se hace eco de las palabras de Cervantes, que ya nombra mi compañera Irene, y llama monstruo de la naturaleza a Lope por su gran producción literaria. Y Lope también reconoce el éxito o el valor que tiene el Quijote. Juan Carlos González, de Carpetania, Madrid, afirma que fue un problema de envidia. Y especifica que había rivalidad en una época donde escribir comedias era lo que más dinero, fama y prestigio daba en los siglos de oro. Entonces, si eso era lo que más dinero y fama daba, que era lo que más se necesitaba precisamente en ese modo de vivir, ¿por qué Cervantes pues no se dedica de pleno, igual que Lope, a hacer esa serie de literatura? Se dice que se conocieron en la casa de Jerónimo Velázquez. Hay que tener en cuenta que hay una diferencia de edad importante entre los dos, que son 15 años. Cuando empieza Cervantes sí escribe teatro y sí le llevan las obras a representarlas. Entonces Lope es mucho más joven y admira a Cervantes. Pero todos sabemos que Cervantes no tenía una vida fácil, tuvo también periodos en prisión y por diversos avatares tuvo que abandonar su producción durante un tiempo. En ese tiempo, en 1609, entonces Lope de Vega es cuando publica El arte nuevo de hacer comedias. Entonces se le acusa de que se le quitó el sitio. ¿Por qué? Porque en esa casa donde coinciden de Jerónimo Velázquez, como íbamos diciendo, Lope la frecuenta, evidentemente, ¿por qué? Por mujeres, por su hija Elena Osorio, casada, pero con la que mantiene un romance que además es consentido por su familia mientras siga produciendo comedias y mientras le permita que su hija casada pueda amancebarse con otros hombres que tengan mejor bolsa. Y sin embargo, Cervantes visita esa casa con la esperanza de que Velázquez quiera producir alguna de sus obras. ¿Qué ocurre? Que cuando regresa Cervantes, pues ahora el vulgo quiere lo que le daba Lope. Entonces, esa normativa neoaristotélica que era la que cultivaba Miguel de Cervantes ya no primaba, ya no gustaba en los siglos de oro. Cervantes escribió, además de esto, Lope se convierte en el fénix de los ingenios. Lo deseaban las mujeres, ganaba dinero y producía sin parar. Pero la humildad no formaba parte de su idiosincrasia. Él era un genio y muy consciente de serlo. Él decía, según nos cuenta Juan Carlos González, que era bueno como novelista, ensayista y autor de obras para ser representadas. Por lo que pronto se ganó muchos más enemigos. Estos le dedican una sonatada antilopesca en la que participa Miguel de Cervantes. Juan Carlos González explica que esta rivalidad procede de que en la obra El peregrino en su patria de Lope eligió de portada un grabado con el escudo de las 14 torres de Bernardo del Carpio, con una estatua de la envidia y una leyenda en latín fabulosa que dice: quieras, no quieras, envidia. Lope es único o muy raro, lo que provocó la ira de Cervantes.
de Góngora y de muchos más. De hecho, Góngora también le contesta con respecto a este tema de las torres. Pero para más vueltas del destino, Cervantes publica la novela pastoril de la Galatea con más pena que gloria, y Lope triunfa publicando la novela pastoril del Alcalde. Lope consiguió saber quién era en vida, pero no Cervantes. A pesar de su éxito en el Quijote, este no trasciende más que de ser una novela humorística, lo cual tenía menos prestigio en los siglos de oro. Cervantes, en la primera parte de su Quijote, criticará a Lope y a su forma de hacer teatro, y le dice así: como las comedias se han hecho mercadería vendible, dicen verdad que los representantes no se las comprarían si no fuesen de aquel jaez, y así el poeta procura acomodarse con lo que el representante que le ha de pagar su obra le pide. La guerra era ya insalvable entre ambos. En la siguiente carta le contará al duque de Sesa: solo me cuentan de las academias, donde acuden todos los señores y muchos de los poetas. Un mes puede haber que fui a ver esto, como yo creo escribía vuestra excelencia. Después acá me refieren crece aquel ejercicio, si bien más de los que oyen que de los que hablan y escriben. Esta última se mordieron poéticamente un licenciado Soto, granadino, y el famoso Luis Vélez. Llegó la historia hasta Rodelas. Rodelas es este escudo pequeño que cubre el pecho. Y a guardar a la puerta. Hubo príncipes de una parte y de otra, pero nunca Marte miró tan opuesto a las señoras musas. Explicando el tema de las academias, Lope termina así: yo leí unos versos con unos antojos de Cervantes que parecían huevos estrellados mal hechos. Junto con el halago que le hace a vuestra excelentísima, como hemos dicho, de la hipérbole, del amor que le profesa, termina así la carta dedicándole su último tema a su queridísimo Miguel de Cervantes. Otro enemigo será Góngora. Góngora ataca a Lope sin miramientos y escribió: si lo dices por ti, Lopillo, eres un idiota sin arte ni juicio. En algunos poemas de Góngora, Lope sale muy mal librado. Para Góngora, el arte sencillo y claro de Lope era excesivamente llano, y su vida privada daba lugar a múltiples ataques. Lope le tiene miedo o respeto al andaluz, de tal forma que en algunos de sus escritos se arremete contra él, pero siempre de forma muy ligera o poco directa, y en otras ocasiones le escribe alabando tanto a su persona como a su obra. De hecho, recogemos un soneto laudatorio de Lope a Góngora que dice así: canta, cisne andaluz, que el verde coro del Tajo escucha tu divino acento, sin grato el Betis no responde atento al aplauso que debe a tu decoro. Más de tu soledad el eco adoro que el alma y voz del lírico portento, pues tú solo pusiste al instrumento sobre trastes de plata cuerdas de oro. Huya con pies de nieve Galatea, gigante del Parnaso, que en tu llama sacra ninfa inmortal arder desea, que como sé la envidia te desama, en ondas de cristal la lira orfea, en círculos de sol irá tu fama. Pero Lope, ante tantos ataques del culteranista, tiene que defenderse. El dramaturgo es ofendido por llano y usar un arte que le dé gusto al pueblo, lo tilda de vulgar. No obstante, Lope no soporta los nuevos adjetivos que emplea don Luis, como su acentuado y violento hiperbatón, duro y agudo como el hermetismo de su obra. Realmente eran dos bloques antagónicos, la poesía efusiva de uno versus creación mediata, exquisita y concentrada del otro. Lope le dice al duque de Sesa en una carta: un soneto vide de don Luis, agradóme, escribe ya en lengua castellana, que dicen que se le apareció una noche, vestida de remiendos de diversos colores, y le dijo: hombre de Córdoba, mira cuál estoy por tu causa, los pies errantes, el rostro mentido, los ojos brillantes, las manos ministrantes, ostentando remedios y emulando jerigonzas. Vuélvete a tus exordios, restitúyeme a la llaneza de Herrera y Laso, con la cual estupenda visión habla ya en nuestra lengua. Los hombres del barroco, todos sabemos con ese pesimismo barroco, que son hombres que están tildados de crueldad, están en pleno crisis existencial, donde cantan a las ruinas, el vanitas, donde prima la apariencia y la no realidad y el engaño, por lo que es un homo homini lupus, y ser cruel cuesta muy poco. Además que la vida, o perder la vida en el barroco también costaba muy poco. Esto lo explicamos porque es importantísimo saber que Lope se enamora perdidamente, como decíamos,
en su edad más madura y en su condición de sacerdote, como ya mencionábamos anteriormente, de Marta de Nevares, a la que llamará Amarilis en sus obras. Esta mujer había sido casada a la fuerza, siendo tan solo una niña, con un hombre mucho mayor que ella. Es una mujer que sufre y cuando enviuda y puede hacer vida con Lope, entonces queda ciega. Tras su ceguera, pierde la cordura. Este tema es usado por Góngora para hacerle daño a su rival y escribe esta punzante décima que juega, entre otras referencias, con la homofonía de Marta, como piel apreciada, y Marta, el nombre de su amada. Y dice: dicho me han por una carta que es tu cómica persona sobre los manteles mona y entre las sábanas. Marta. Agudeza tiene harta lo que me advierten después, que tu nombre del revés, siendo Lope de la Faz, en faz del mundo y en paz, pero de Marta, de esta Marta es. Marta es el último gran amor de Lope, este la cuidará hasta la muerte en el año 1632. La enfermedad de Marta arrancó a Lope acentos de atroz locura. Lope, al morir ella, queda hundido en una gran depresión y su pluma es testigo de ella, pues a su Amarilis le seguirá escribiendo. Así: resuelta en polvo ya, mas siempre hermosa, sin dejarme vivir, vive serena aquella luz que fue mi gloria y pena, y me hace guerra cuando en paz reposa. Tan vivo está el jazmín, la pura rosa que, blandamente ardiendo en la azucena, me abrasa el alma de memorias llena, ceniza de su fénix amorosa. Oh memoria cruel de mis enojos, ¿qué honor te puede dar mi sentimiento en polvo convertidos sus despojos? Permíteme callar solo un momento, que ya no tienen lágrimas mis ojos, ni conceptos de amor ni pensamiento. Con este emotivo soneto y triste, muy triste, de Lope, hemos tratado de imitar lo que él ya dijo en su arte nuevo de hacer comedias. El éxito en la obra, en el teatro, en el vulgo y en la vida está mezclar lo cómico y lo trágico. Evidentemente, el epistolario de Lope nos viene a corroborar lo que él y nosotros ya sabíamos. Era un gran novelista, un gran ensayista, un gran comediógrafo y un gran poeta. Muy bien.